es fundamental y es precisamente lo que anima este programa, transmitirle a ustedes información, y con esa información pues usted algo va a hacer. Lo más probable es que se dé cuenta de que tiene que actuar. Qué bueno entonces que haya personas como esta señora de la que me habla, que comiencen a sensibilizarse sobre estos temas, a pues prestar atención a lo que interesa, pues por supuesto para las comunidades, por su seguridad, por su calidad de vida, y por no seguir construyendo riesgos, sino por reducir los desastres y el riesgo. Bueno, nosotros tenemos a un invitado para la tarde de hoy, a ver. Así es, bueno, es nuestra primera sección del programa. Los especialistas. Con los especialistas, sí. Hoy vamos a tener al profesor Jaime Lafalle, es licenciado en física, con maestría en estadística aplicada, estudio preliminar de riesgo sísmico para la ciudad de Mérida, es uno de sus estudios. Él es profesor de la Facultad de Ciencias de la ULA, está con nosotros en calidad de presidente de la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico del Estado de Mérida, Fundapris, que es esa institución donde siempre vemos por ahí revoloteando el colibrí. Profesor Lafalle, buenas tardes. Los colibríes son demasiado inquietos, sí. Entonces andan revoloteando por todos lados. Profesor, gracias por estar con nosotros. Esta tarde quisiéramos que usted nos permitiera información sobre la fecha esa que estábamos refiriendo hace unos minutos, que es el Día Mundial para la Reducción de Desastres. Y como son conceptos, yo digo que aquí siempre estamos tratando conceptos que tal vez no sean del común, vamos a comenzar por lo más esencial. Cuando decimos desastres, o cuando mencionamos la palabra desastre en este contexto de riesgo, ¿a qué nos estamos refiriendo, profesor? Mira, generalmente cuando se habla de desastres, se habla de algún tipo de evento que afecta a una comunidad, puede ser un pueblo, una ciudad, un país, de una manera tan radical, tan fuerte, tan intensa, que esa comunidad no logra recuperarse por sus propios medios y volver a su condición inicial antes de ocurrido el evento. Entonces, ¿qué no sería desastre? Entonces, por ejemplo, hay un accidente grave con varios heridos en la calle, eso... No, el problema que tú dijiste cuando hiciste la pregunta en este contexto. Estamos hablando de lo que se califica de desastre en el contexto de los desastrólogos, de la desastrología. Porque puede ser un desastre que yo esté clavando un clavo y me dé con el martillo en un dedo y se me inflame, y eso para mí es un desastre. Ese es un desastre personal. O pueden haber desastres familiares, pero en el contexto que estamos conversando se habla de desastres en términos de comunidades, de poblaciones, de ciudades. Entonces, no sería un desastre si, por ejemplo, hay una vaguada de un río, inunda una ciudad, pero los recursos de esa ciudad y los pobladores de esa ciudad están lo suficientemente preparados como para responder, recuperarse y volver a la cotidianidad sin necesidad de ayuda externa. Exacto, entonces ahí tenemos la esencia, ¿no? Que es algo que excede. Sí, supera tu capacidad de respuesta. O sea, generalmente se habla de desastre cuando tu capacidad de respuesta es totalmente rebasada por el evento que ocurre. Profesor, y entonces viene el otro agregado. Se le antecede entonces la palabra como un propósito importante para la humanidad, eso de reducir el desastre. Y no se habla de eliminar el desastre. ¿Puede hacer una distinción entre una cosa y otra? Bueno, en general la idea es que la gestión de riesgo tiende a que no hayan desastres. O sea, la tendencia es a que las sociedades crezcan de tal forma que sean sostenibles en el tiempo. La idea de reducción de desastres es reducirlos a su mínima expresión. Lo que pasa es que hay un Día Internacional para la Reducción de los Desastres y uno se lo pudiera tomar como el Día de las Madres. Que uno ese día le hace un regalo a su mamá y siente que ya cumplió por el año. En realidad los días de reducción de desastres deberían ser todos los días del año, porque realmente vivimos en sociedades que son extremadamente vulnerables, y si comenzáramos hoy a aplicar todos los días el Día de la Reducción de Desastres, probablemente nos llevarían varios años lograr que tuviéramos niveles aceptables de riesgo en diferentes poblaciones de Venezuela y del mundo. Fíjese que en el informe que preparó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, llamado precisamente la reducción de riesgos de desastres, un desafío para el desarrollo, ellos dan cifras abrumadoras sobre la exposición humana frente al desastre. Dicen que aproximadamente el 75% de la población del mundo vive en zonas que han sido azotadas al menos una vez en los últimos 20 años o 30 años, porque esto es del 80, por algún problema, algún fenómeno natural cuyas consecuencias
han terminado en desastres, como por ejemplo un ciclón, una inundación, sequías o terremotos. En el caso concreto de Venezuela y más específicamente del estado Mérida, que es donde nos están escuchando, pudiéramos decir que estamos dentro de esas estadísticas. Mira, yo pienso que las pasamos, las superamos un poquito. Porque si tú miras la distribución de la población de Venezuela, es una distribución que no es homogénea. O sea, los venezolanos no ocupamos de manera homogénea el territorio, sino que por razones históricas, razones económicas, razones de clima, razones culturales, casi toda la población de Venezuela, más o menos como un 80%, estamos hablando de casi 20 millones y pico de personas, viven sobre lo que se conoce en Venezuela como el cinturón de fallas activas, que va desde el sur del Táchira, pasando por Mérida, Trujillo, Lara, etcétera, etcétera, el litoral central, hasta la zona de Cumaná. Toda esa extensión está ocupada por casi más del 80% de la población de Venezuela y es lo que se conoce como el cinturón de fallas activas de Venezuela o la zona de fallas activas de Venezuela, que incluye la falla de Boconó, la falla de San Sebastián y la falla del Pilar como los tres más grandes sistemas de todo el cinturón. Y eso asociado a los terremotos, porque también es una zona muy propensa a otro tipo de fenómenos naturales, por ejemplo los hidrometeorológicos. Claro, lo que pasa es que generalmente los terremotos son como la mamá de los desastres, ¿no? Porque normalmente donde se forman los terremotos, donde ocurren los terremotos, generalmente también ocurren otro montón de procesos que tienen que ver, por ejemplo, con el levantamiento de cordilleras montañosas. Entonces, la falla de Boconó atraviesa longitudinalmente toda la cordillera de los Andes. La falla de San Sebastián está sobre la cordillera central, la cordillera de la costa. Y generalmente con las cordilleras tú tienes asociados otra cantidad de fenómenos, como lo que tú mencionas, por ejemplo, los meteorológicos, hidrometeorológicos, con fenómenos geomorfológicos asociados, como deslizamientos, derrumbes, flujos, etcétera, que generalmente no se pueden desvincular unos de otros. ¿Y por qué a veces ocurre, profesor Lafalle, que como ciudadanos pareciera que esa realidad sobre la que estamos viviendo, sobre la que transcurre nuestra cotidianidad, se ve tan distante? Y yo creo que esto pudiera ser una percepción hasta del ser humano en cualquier lugar del planeta, no sé si me equivoco, pero pareciera que hay una distancia enorme entre esa realidad que nos puede golpear en cualquier momento, en los próximos segundos, o Dios nos libre, pero también en los próximos siglos, y la realidad del ser humano frente a esa información, pues parece que no hay, o es un mecanismo humano de defensa. No, ahí confluyen varias cosas, ¿no? Por decir, voy a nombrar solamente dos. Una de ellas es el desconocimiento. Mucha gente no sabe que vive al lado de una amenaza natural. Porque cuando llegó y construyó su casita ahí, era un riachuelo de lo más lindo que lo arrullaba de noche. Pero resulta que un buen día se transforma en lo que nos conocemos como una amenaza natural. Entonces, si tú desconoces ese hecho, que estás viviendo al lado de una amenaza natural o sobre ella, pues normalmente tú no le pones atención por desconocimiento. Y por otro lado, a veces lo sabes, pero no tienes más remedio que seguir allí, por diversas razones. Tú puedes tener la percepción de que el río Chama va a crecer dentro de 20 años. Y tú dices, bueno, de aquí a 20 años quizás ya yo no viva aquí. Pero resulta que tengo que comprar los uniformes de los chamos que empiezan clase ahorita en septiembre, que tengo que resolver el problema de la comida, que no me dieron el aumento de sueldo, que se me dañó el carro. Hay una cantidad de problemas cotidianos que absorben terriblemente tu tiempo. Y normalmente te vas a trabajar, te tienes que levantar a las 6 de la mañana a trabajar, llegas a tu casa a las 8 de la noche muerto de hambre y ya no tienes tiempo para ponerte a pensar en un desastre que quizás ocurra dentro de 20 años. Exacto, entonces las prioridades cotidianas a veces nos ocultan. Nos comen, como dicen por allí. Nos comen. Profesor, ahorita creo que vamos a tener que hacer una primera pausa para escuchar un mensaje institucional, pero cuando regresemos vamos a abordar un poco más cercano el tema y vamos a ver qué están haciendo los merideños, si estamos haciendo algo o no, precisamente para incidir en la reducción de desastres. Vamos a la pausa y regresamos con información a todo riesgo. Información a todo riesgo llega a ustedes gracias al respaldo del Centro de Investigación y Gestión Integral de Riesgos, CIGIR, una innovadora fundación con sede en la ciudad de Mérida que promociona y desarrolla proyectos dirigidos a la reducción del riesgo y la preparación y el manejo de desastres. Bien, continuamos en información a todo riesgo para que el desastre no nos alcance. Y bueno, habíamos dicho que estábamos conversando con el profesor Jaime Lafalle, muy conocido porque es de las personas que en Mérida atiende más a veces el clamor de la prensa
para decir algunas cosas, a pesar de que, bueno, muchas de estas cosas normalmente se buscan y se solicitan estas opiniones cuando algo ya ha pasado. La intención de este programa, recuerden, es precisamente hablar de estos temas cuando todo está tranquilo. Aunque este ha sido un mes, profesor Lafalle, bastante pasado por agua. Mire, para darle pie a esta conversación, nuestra amiga y colega Yolimar Duque, compañera de trabajo aquí en el programa, salió a la calle a hacer una encuesta. En este caso, la pregunta que ella le hizo a algunos ciudadanos fue la siguiente: ¿ha observado usted si en Mérida se están haciendo suficientes esfuerzos en función de reducir los desastres? Bueno, vamos a escuchar qué nos dijo la gente. Ellos opinan. De parte de algunos organismos, sí, pero también hay que llamar más a la parte ciudadana, más que todo en el ámbito del hogar, y tomar en cuenta más que todo a los niños desde la parte del primer grado, que es la parte más productiva para ellos en cuanto a la captación y todo, para que estos valores se vayan incrementando. Creo que a nivel nacional, en las últimas décadas, o sea, en los últimos años, se ha dado bastante información sobre esos desastres naturales y también sismos y todo lo que se viene relacionando con la estructura del sistema. En realidad yo desconozco algún tipo de prevención, ¿no? Si estamos hablando de eso, se trata de hablar de una prevención. Yo de verdad desconozco, y como desconozco, supongo que no se está haciendo, ¿no? Si se estuviera haciendo, pues al menos un porcentaje importante de la población tuviese conocimiento de qué hacer en un sismo, ¿sabes? En algo que resulte riesgoso para cualquier persona. Para mi criterio, pues no se está haciendo. No conozco ningún, al menos en mi universidad, no hay ningún ente que llegue y nos dé una charla o en la comunidad, cosas comunal, ¿no? Bueno, habría que empezar por decir que somos nosotros mismos, la población, los primeros que tenemos que poner nuestro granito de arena para evitar muchas situaciones. La primera, digamos así, la más conocida, es la construcción de viviendas a la orilla de los cauces de los ríos. En cuanto a los organismos, puedo decir con mucha propiedad que a la hora de presentarse los problemas están actuando. Falta un poquito más de colaboración. El gobierno no puede ser la alcaldía por un lado, la gobernación por el otro, sino que los esfuerzos tienen que ser conjuntos cuando se trata de los problemas como los que se suscitaron recientemente. Bien, escuchamos allí varios ciudadanos con opiniones intentando dar respuesta a la pregunta que se ha observado si en Mérida se están haciendo suficientes esfuerzos en función de reducción de los desastres. Bueno, como siempre hubo algunas interpretaciones sobre el tema. El último me pareció que incidía bastante en el tema de la construcción de eso. Pero a su parecer, profesor, en función de estas respuestas ciudadanas y según su parecer, en Mérida estamos haciendo algo para reducir el desastre. Bueno, algo es claro que se está haciendo. O sea, Mérida yo creo que es quizá una de las ciudades de Venezuela que podríamos llamar privilegiadas en esos términos, porque realmente en Mérida hay gente preocupada por el tema, hay varias instituciones que están trabajando en el tema, hay instituciones gubernamentales como Intraem, por ejemplo, los bomberos de Mérida, la Universidad de los Andes, que normalmente trabajan en pro de reducción de riesgos y desastres. El problema es que los esfuerzos no son suficientes. O sea, realmente pareciera que todo rebasa un poco lo que se está haciendo. Por ejemplo, te voy a contar un caso elemental. El fin de semana pasado hubo una crecida de una quebradita aquí que se llama Vista Hermosa. Y esa quebradita, por casualidad, por casualidad no. Cuando dice aquí, ¿en qué sector específicamente? Eso es en Santana. En Santana. O sea, ella nace en la parte alta del cerro, está ahí detrás de Santana, y baja por toda Santana y pasa por el grupo escolar Alberto Carnaval. Ella tuvo una crecida, lo que se podría calificar como crecida torrencial. Lo que pasa es que en los términos normales, crecida torrencial es cuando ocurre, por ejemplo, un deslizamiento, se represa la quebrada y luego la quebrada rompe la represa y arrastra todo el material. La diferencia es que en este caso el material que obturó la quebrada y que ocasionó la crecida torrencial fue una cantidad enorme de basura que los vecinos habían arrojado al cauce de la quebrada. Y lo grave es que la crecida llegó sobre el grupo escolar. O sea, menos mal que no fue de muy grandes dimensiones porque no había suficiente agua como para que ocurriera eso, pero el principal punto de impacto iba a ser el grupo escolar. Y uno se pregunta,
concha, lo que pasa es que los vecinos no tienen conciencia. Pero uno se pone a pensar en un vecino que tiene que caminar 500 metros cargando un desecho de los que él ha usado para llevarlos al más próximo puesto de basura y la cosa se pone difícil, ¿no? Y es un acto, ahí se está construyendo desastre, ¿no? Se está construyendo desastre. Pero hay que entender el problema no como una, digamos, desatención o una intencionalidad ciudadana de hacerlo, sino absolutamente. Él no está pensando que eso se va a convertir en un proyectil cuando la quebrada crezca, no lo piensa de esa manera. Ahora, si él tuviese la información de cómo actúa, si alguien a la comunidad le instruye sobre, en el contexto donde están viviendo, cuáles son los puntos sobre los que tendría que tener algún tipo de atención, a lo mejor eso pudiera motivar. Porque lo digo porque dos de los encuestados, uno habló de la educación, ¿verdad? Y otro habló un poco de que sí considera que el tema se ha debatido un poco, tal vez es cierto, ¿no? Tal vez el efecto de tantos desastres notorios que han ocurrido en el planeta en los últimos, inclusive por decirlo, en los últimos meses, pues hace que haya como una cierta noción ciudadana de que hay algo allí. Sí, pero está el problema de qué hacer, ¿no? O sea, la persona puede tener la mejor voluntad del mundo de disponer su basura de alguna manera, pero no tiene cómo. Entonces ahí es donde tiene que actuar instituciones y comunidad juntas. Yo quiero que el vecino no coloque la basura en la quebrada, pero tengo que darle dónde ponerla. Yo no quiero botar basura en la calle, pero yo a veces camino 5 cuadras con un papelito en la mano buscando un sitio donde poner la basura. Y nunca consigues Nunca consigo basura. Y tú vas a una playa. Y tú vas a una playa fuera de Venezuela y no ves ni una colilla en la playa, pero ves como 20 sitios donde poner la basura. Claro. Tú vas a una playa en Venezuela y no consigues casi nunca un lugar donde botar la basura. Entonces terminas como por desesperación metiéndola debajo de la arena o qué sé yo. Ahí tiene que trabajar junto a la comunidad y las instituciones. Sí, hay otro punto, profesor, para aprovechar esta intervención suya, sobre, claro, siempre asociamos el desastre a los eventos naturales, terremotos, huracanes, volcanes, etcétera, que pueden inducir a la ocurrencia de desastres. Pero pareciera que está claro que también hay un desastre causado por el hombre, los desastres tecnológicos. ¿No? Y es que en los desastres que la gente llama naturales, está mal llamarlos naturales. Ese punto es polémico. Fíjate que la literatura todavía a estas alturas sigue insistiendo, y no pocos documentos de organismos como la ONU, pues desastres naturales. Pues aparece la expresión muy clara, y entiendo que de parte de ustedes los especialistas hay la preocupación por ir deslastrando a la palabra natural de ese apellido de desastre. Claro, porque es que es una manera de echarle la culpa a la naturaleza. O sea, yo no puedo culpar al volcán Vesubio de que 3 millones de personas vivan en su falda. Entonces tú no puedes decir que cuando haga erupción el Vesubio, el desastre fue porque el Vesubio hizo erupción. Es porque hizo erupción, pero además porque se encontró 3 millones de personas viviendo en su falda. Donde no debían estar, a lo mejor. No deberían estar allí. O si están allí, deberían estar de una manera tal que les permita salvarse en caso de que el Vesubio haga erupción. El problema es que los planes de evacuación que se han hecho en torno al Vesubio, en el mejor de los casos han logrado mover 100.000 personas. Y tienen 3 millones. Y tienen 3 millones, o sea que no queremos ni pensar que pueda ocurrir allí. En el caso concreto de Mérida, que usted dice que tenemos la fortuna de que existen una gran cantidad de especialistas, de instituciones. Somos afortunados, pues, los merideños en ese sentido. Relativamente, okay. Bueno, pero ese conocimiento, el punto es, ese conocimiento, pues lo ideal es que también los organismos como la alcaldía, la gobernación y otros organismos, los entes que construyen vivienda. Fíjese que esta semana se anunció, lo hizo el alcalde Lester Rodríguez, acompañado con uno de Carlos Mazzini, anunciaron que hay 100 hectáreas en la cuenca del Chama, en la llamada cuenca del Chama, parroquia Arias, donde pueden construirse 8.000 apartamentos. Y bueno, dice que la gobernación debería participar y propiciar, ¿no? Está claro que eso es un megaproyecto, es muy probable, conociendo la tradición de nuestros organismos, que eso tarde décadas en hacerse, pero en todo caso, la evaluación de ese proyecto debería pasar primero por la confrontación de esta información que manejan los especialistas. Por lo menos en esos puntos, no digamos para hacer una casita aquí, una allá, pero en esos megaproyectos sí vale la información de los especialistas, sí los consultan. En algunos casos sí, en otros casos no. O sea, hay casos en los que de pronto uno se levanta en la mañana y ve que están levantando un edificio en un lugar donde uno toda la vida ha dicho que no se debe. Por ejemplo, en los bordes de taludes suele ocurrir que uno de pronto se encuentre un edificio que dice, o que el nombre dice Bellavista,
porque estás en todo el filo del talud y tienes toda la sierra para mirarlo por la mañana. Y no es falso, ¿no? O sea, les aseguro que van a tener una muy bonita vista, ¿no? La vista va a ser espectacular, pero el problema es que está demasiado cerca de esa vista. Sí. Debería estar un poquito más lejos. Entonces, a veces te consultan, pero muchas veces no te consultan. Por ejemplo, ahorita tenemos 2 o 3 consultas de la alcaldía y hemos tenido consultas de la gobernación sobre determinados sectores donde se piensa hacer urbanismo, pidiéndonos consejos acerca de cómo hacer el urbanismo. Y por ejemplo, con la construcción de la telecabina del sistema Troll Mérida, se hizo una consulta, el proyecto estuvo parado durante mucho tiempo, se están tratando de tomar las medidas para adecuar el sitio para que se pueda construir la telecabina. Hay casos de casos. Hay casos en los que no te consultan, hay casos en los que sí te consultan. Eso hablando, digamos, de lo que se está haciendo, de lo construido, de la Mérida construida, no solamente la ciudad de Mérida, de nuestras ciudades, de Ejido, Tovar, Timotes, etcétera. Desde el punto de vista grueso, se puede decir que hay acciones para mitigar o los efectos de algún evento natural sobre lo construido. Sobre lo construido, penosamente creo que no hay demasiadas cosas hechas para mitigar los efectos. Por ejemplo, tú ves cómo se está poblando todo el cauce del Chama. Lo que pasa en la urbanización de Don Perucho, que hay gente que se ha mudado a vivir a la urbanización de Don Perucho pensando que ese va a ser el resto de su vida el lugar de habitar, y han tenido que irse por el temor de que el río dañe sus viviendas. Lo que ha ocurrido en varios sectores del Arenal, cada vez que crece una de esas quebraditas que bajan de la montaña, da la sensación como que estuviéramos construyendo un pequeño Vargas en la zona donde el Chama pasa frente a la ciudad de Mérida. Casi todos los cauces de la quebrada que bajan de la Sierra Nevada se están urbanizando. Sí, quiere decir todo esto entonces que pareciera indicar que del Estado, vamos a decir, de los grandes entes, a veces atender estas cosas como que es compleja, lenta y a veces no se hace. Y si lo llevamos al terreno más particular de estas personas que nos están escuchando a esta hora de la tarde, un ciudadano puede trabajar en función de la reducción de desastres, pero como individualidad. Si es así, ¿qué pudiéramos hacer? Bueno, hay muchas acciones que puede tomar la gente por su cuenta para mejorar, por ejemplo, las condiciones de su vivienda. Si una persona, hablando por ejemplo de los terremotos, una cosa que la gente debería aprender es cuál es el comportamiento adecuado en caso de un terremoto, saber qué hacer en el momento que ocurre un terremoto. Me refiero a la gente en su casa, a la gente en la oficina, los que estamos trabajando aquí. Por ejemplo, en este estudio, acá hay un ventanal. Este vidrio que está allí, ¿es un vidrio de seguridad o no es un vidrio de seguridad? Sí, ustedes no saben. Y nuestro amigo Iván Chacón está muy cerca de eso. Y él está muy cerca, tiene la cabeza casi apoyada en el vidrio. Una medida que ustedes podrían tomar sería saber si es un vidrio de seguridad. Y si no es un vidrio de seguridad, comprar papel. No, con papel del que se pone para los vidrios ahumados de los carros, ya reduciría muchísimo el riesgo de que ese vidrio les haga daño. Son acciones así pequeñas, ya ayudarían muchísimo a que haya muchos menos heridos y muchos menos muertos en caso de, por ejemplo, un terremoto. Quiere decir que con pequeñas acciones, por lo menos lo local, por supuesto que hay las macroacciones, que es donde entra el punto polémico sobre, bueno, si institucionalmente se puede hacer algo. Lo que sí parece claro, profesor Jaime Lafalle, es que hay la información, digamos, en el caso de Mérida, de cuáles son los puntos críticos y cuáles son las amenazas, tanto naturales como tecnológicas, que en un momento dado nos pueden golpear. Y se tiene, digamos, hasta mapeado, por decirlo de alguna manera, esa realidad. ¿Cuál sería el próximo paso que deberíamos hacer como ciudadanos para que, ya no en lo individual, sino una incidencia, vamos a decir, colectiva, para que lo institucional empiece a dar alguna respuesta? ¿Puede recomendar usted alguna acción? Yo diría como ciudadanos, o sea, como personas individuales, cada uno debería tratar de empezar a buscar dónde está su vivienda, saber cuáles son las amenazas asociadas al sitio donde está ubicada su vivienda. Por ejemplo, si vivo cerca del borde de un talud, si vivo muy cerca del cauce de una quebrada o dentro del cauce de una quebrada, y conocer que vivimos en una zona sísmica y tratar de comenzar a buscar información, que la hay por cantidades, por toneladas, de qué acciones puede uno tomar, cómo hacer más segura tu vivienda, cómo hacer más seguro tu comportamiento a la hora de un evento, saber qué te dice a ti que un río va a crecer o que no va a crecer, cuáles son las evidencias. Por ejemplo, en la quebradita que te estaba contando, ella tuvo una crecida el 25 de septiembre, ¿no? Que avisó que iba a crecer, pero nadie le puso mucha atención, limpiaron la basura y luego vino la crecida fuerte del día 8 y 9 de octubre. Pero ella ya había avisado, mira, me estoy portando mal, póngame atención. Y la primera crecida, yo creo que el 90% del material que llegó abajo fue basura.
O sea que ya se debía saber que había basura en la quebrada, que estaba obturándola, y la acción inmediata que había que seguir en ese momento era recorrer el cauce y ver dónde estaban esos puntos y limpiarlos. Una última pregunta, profesor, para seguir adelante en el programa, porque tenemos una próxima invitada que ya la vamos a anunciar. ¿Nos sirve de algo el desastre? Estamos hablando de reducción de desastres, pero pareciera que el ser humano históricamente ha tenido que pagar una especie de cuota, como hacían las antiguas civilizaciones, a los dioses, que le ofrendaban vida, y entonces ocurría este tipo de cosas. Parece que modernamente los desastres nos están haciendo comportar como sociedades, civilizaciones pasadas que tenían que ofrendar, y en función de eso entonces comenzaba digamos así, a tomarse algunas acciones. Bueno, yo realmente creo que ahorita nadie piensa que tiene que hacer una ofrenda para que la cuestión no le toque, ¿no? Y en realidad se han hecho muchos avances. O sea, por ejemplo, tú no puedes comparar la ingeniería que se hacía hace un siglo con la ingeniería que se hace hoy en día. O sea, hoy en día la gente construye de manera muy diferente. Y una demostración tú la tienes con el terremoto que ocurrió, creo que fue hace como 2 años, 3 años, frente a la costa de Puerto Cabello. Creo que fue en el 2008. Fue un terremoto de magnitud 6 y algo. 6 y piquito, 6.2, 6.3, a 15 kilómetros de la costa. Sí. Sin embargo, no se cayó ningún edificio, ni Tucaca, ni Chichiriviche, y no hubo muertos por ese evento. Quizás si ese evento ocurre 50 años atrás o 60 años atrás, hubiéramos tenido heridos y edificios caídos. Sin ir muy lejos, lo que ocurrió en Cariaco, un poquito más mayor el terremoto, pero estaba más lejos y tuvimos un edificio colapsado, un montón de personas heridas y perdieron la vida. Entonces, yo creo que sí se han hecho cosas. O sea, la ingeniería ha avanzado muchísimo. Se ha hecho un gran trabajo. No creo que sea el momento de pensar en que vamos a invocar a ningún dios. Hay que ponerse a trabajar, a informarse y a tomar acciones individualmente, comunitariamente e institucionalmente en función de reducir el desastre, pero no un día al año ni un día cada 10 años. Exactamente. Sí, solamente el miércoles fue para recordarnos que tenemos que pensar en la reducción de desastres todo el año. Vamos a hacer una nueva pausa y cuando regresemos vamos a seguir conversando. Esta vez vamos a tener una invitada que ya Yolimar les va a decir quién es. Investigación, formación de recursos humanos y divulgación del conocimiento científico, 3 pilares fundamentales del trabajo que desarrolla el Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, SIGIR. Puedes contactarnos a través de la dirección electrónica www.sigir.org. Y continuamos con ustedes, amigas y amigos oyentes de Éxito 100.9, acá en Información a todo riesgo. En este tercer segmento del programa, nosotros vamos a conversar con una investigadora de la Universidad de los Andes, porque bueno, esta es la parte de nuestro espacio que hemos dedicado a compartir experiencias o trabajos de investigación que se están haciendo en la Universidad de los Andes, en el Instituto Universitario Tecnológico de Ejido, en las distintas casas de educación superior de nuestro país, por ejemplo, entre otras instituciones. Y bueno, vamos a hablarles acerca de un estudio que justamente se presentó en este foro sobre gestión de riesgos que organizaron el SIGIR y Fundapris acá en la ciudad de Mérida. El estudio se titula Estudio de microzonificación sísmica de la ciudad de Mérida y su importancia para la reducción de riesgos de las edificaciones. Este fue un trabajo presentado por la profesora Stephanie Clarica. La profesora Stephanie Clarica es graduada en física, tiene una maestría en tectónica, geofísica, geoquímica e hidrogeología, con mención en geofísica, tiene un doctorado en ingeniería geológica, es profesora invitada de la fue profesora invitada de la Universidad de los Andes a partir de 1998 y ya actualmente, pues por supuesto, es profesora investigadora del Departamento de Física, es la actual coordinadora del grupo de geofísica de la Facultad de Ciencias de nuestra principal casa de estudios. Profesora, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Profesora, bueno, este estudio de microzonificación sísmica, primero vamos a tratar de aclararle a nuestros oyentes y bueno, nosotros a comprender acá mismo en el estudio, ¿qué es eso de la microzonificación sísmica? ¿En qué consiste y para qué se realiza? Bueno, entonces los estudios de microzonificación sísmica son estudios que se han llevado a cabo en el país
pues desde hace bastante tiempo. Incluso el primer estudio de microzonificación sísmica de la ciudad de Mérida, su informe data del año 1976, entonces no es algo nuevo que hemos inventado nosotros. A nivel nacional, la Fundación de Investigación Sismológica, FUNVISIS, ha llevado a cabo un estudio a nivel de la ciudad de Caracas. Posteriormente se desplazaron hacia la ciudad de Barquisimeto, y ahorita pues en una tercera fase financiaron el estudio pues de la ciudad de Mérida, la ciudad de Valencia, Puerto La Cruz y Valle de la Paz. Entonces el laboratorio de geofísica, incluso en el año 2005, empezó un nuevo estudio o una continuidad del estudio de 1976 con nuevas mediciones a nivel de toda la ciudad. Básicamente la idea es poder definir a nivel de la ciudad de Mérida microzonas que puedan responder de igual manera ante la ocurrencia de un sismo. Entonces la idea básica es esa. Ok, exactamente en el punto en el que ustedes se encuentran en el desarrollo de esta investigación, ¿cuáles serían esas zonas, tal vez las que ustedes ya hayan identificado, de mayor riesgo sísmico o aquellas de menor riesgo sísmico? ¿Cuáles pueden ser las zonas más sensibles que tal vez quienes nos están escuchando pues tendrán interés en saber si donde viven o donde se encuentran, sin ánimos de alarmar por supuesto, pero si donde viven o donde habitan o donde tienen pensado proyectar su futura residencia, pues es apropiado construir, es apropiado radicarse allí? Bueno, como tú decías, la idea no es alarmar la gente, y en función de las zonas, pues no decir no vivan en esa parte de Mérida y vivan. Creo que de todas formas, pues todos estamos en un país sísmico, entonces el 80% de la población venezolana está en zonas de riesgo. Lo primero hay que pensar de esa forma y no poner pues zonas a nivel de la ciudad que van a tener mayor cotación o menor cotación. La idea pues es no alarmar. Las microzonas, como te he dicho, pues hemos empezado desde el año 2005 a medir. Todavía no tenemos un mapa muy preliminar para poder definir esas microzonas. Básicamente son dos factores esenciales que pueden responder al momento de ocurrir el sismo. La energía sísmica, cuando llega cerca de la superficie y se encuentra con una terraza sedimentaria, esos sedimentos donde está asentada la ciudad de Mérida, pues cuando esa onda sísmica se encuentra con sedimentos más blandos, y el sedimento incluso con un espesor mayor, va a tender pues a amplificarse. Entonces uno pensaría de una vez, donde hay mayor sedimentos y donde los sedimentos estén más blandos, pues esas zonas son zonas que van a responder de manera más amplificada al momento de ocurrir, de pasar la onda. Entonces el mapa que tenemos varios mapas ya definidos, ya establecidos a nivel de la ciudad de Mérida, donde conseguimos espesor de sedimentos importantes. Está entre otros pues en la zona de los sausales, está incluso una parte muy profunda que encontramos bajo la Facultad de Ciencias de la Hechicera. Entonces estamos nosotros bien ubicados a nivel de la facultad, incluso pues ese espesor nos parece un poco extraño, por eso no queremos pues todavía poner esas zonas en rojo. De todas formas, las zonas de mayor profundidad de sedimentos quedarán en una zona más roja que las que tienen menor profundidad de sedimentos. Te digo, todos esos mapas están a la disposición de la comunidad y por supuesto a la disposición de la alcaldía para pues poder establecer las ordenanzas que son indispensables a la hora de construir. Se pueden consultar en el laboratorio de geofísica. La idea nuestra es ponerlo en acceso público vía la red. Todavía no lo hemos hecho porque el mapa creo que dentro de máximo 6 meses estará a la luz pública. Y por supuesto el SIGIP tiene acceso a toda esa información
y la base de datos del SIGIRA pues te podrá divulgar sin problema esa información que les vamos a facilitar. Bien, por acá también nos pregunta Adelfo, le hace la siguiente interrogante, profesora, aprovechando pues este estudio tan interesante que ustedes están adelantando. Dice, Mérida tiene gran cantidad de edificios residenciales y en función del tipo de suelo, ¿cómo es el comportamiento de esas estructuras? Que es parte de lo que usted ya ha dicho. Existe una norma nacional para edificación, entonces la norma covenina, que fue incluso rediseñada en el año 2001, describe pues las aceleraciones máximas que podría sufrir una edificación y ella al final quedara en pie. Entonces todo el país está definida por zona en función de esas aceleraciones máximas que podría aguantar una edificación. La norma está hecha antes que todo para salvar vidas. Entonces está bien diseñada para que al momento de ocurrir un sismo, pues los edificios no se caigan. Sabemos que en el terremoto de Caracas del año 1977, varios edificios se cayeron en la zona de Palo Grande, por ejemplo. El estudio de microsonificación ahorita de la ciudad de Caracas muestra claramente que la profundidad de sedimento, la más importante a nivel de Caracas, está en la zona de Palo Grande. Entonces sí hay una correlación entre lo que está pasando en el subsuelo, incluso pues eso lo llamamos nosotros el efecto de sitio. El efecto de sitio. El efecto de sitio, porque al final el edificio responde a lo que le está llegando pues del sitio donde él está emplazado. Entonces las edificaciones en la teoría no deberían caerse por la norma covenina, pero la norma covenina no toma en cuenta esos efectos muy locales, sedimentos muy blandos. Vamos a hablar de sedimentos que van a tener velocidad de onda de cortes muy bajas. Incluso las velocidades tan bajas como las de Caracas no se ven en la ciudad de Mérida. Entonces ahí en los estudios que nosotros estuvimos haciendo, estamos contentos con los sedimentos que no estén tan blandos. Bueno. Pero sí tenemos espesores importantes, porque les digo, por ejemplo, debajo de la zona de los sausales hay unas profundidades de sedimentos que pueden alcanzar 120 metros de espesor. Es decir, que allí hay que tener mayor cuidado. Entonces después, pues en función de las ubicaciones específicas, la norma nos dice que en función del movimiento de ese subsuelo, el edificio no podría tener más de tantos pisos. Entonces hay que respetar pues un poquito esas especificaciones. ¿Cómo percibe usted que es el comportamiento, claro, ya acá pues, como ciudadana de la ciudad de Mérida, como habitante, qué es el comportamiento de la alcaldía o de los organismos gubernamentales? Porque ya usted ha dicho, bueno, ahí está la información, en 6 meses aproximadamente nosotros podemos poner a disposición ese mapa preliminar o ese, sí, avance. El mapa de microzona, pues les digo que no es que falta ahorita, porque pues va a ser un mapa adicional para sensibilizar un poquito más a las alcaldías, porque con toda la información que ya existe, incluso el informe del año 1977, el 76 del Ministerio de Obras Públicas es un informe muy bueno y ya detectaba esos espesores de sedimento bien importantes en varias partes de la ciudad. Lo único es que en ese momento pues el informe empezaba las mediciones en la zona del Carrizal y se terminaban pues en la Vuelta de Lola. Ahorita sí hicimos mediciones que abarcan pues desde Ejido hasta Caballo, entonces una extensión mucho más grande. Ya, pero justamente por eso le preguntaba entonces, bueno, ya hay una información, ya usted nos ha ratificado, hay una información más bien desde hace mucho tiempo, sí. Se cuenta con suficientes datos, aunque ahora afortunadamente ustedes lo actualizan, lo complementan. ¿Cómo es ese comportamiento, la reacción, en este caso, por ejemplo, de los organismos locales o de los organismos gubernamentales quienes tienen que regular, fiscalizar, sobre todo la construcción de edificaciones, tomando en cuenta estas consideraciones? ¿Cree usted que sí
¿Ha habido ese respeto a la normativa, ese cuidado, o tal vez sí ha faltado más allí? Sí, es una pelea de todos los días y al final, pues es lo que veníamos diciendo, en un solo día en el año no es suficiente. Y realmente ¿Se refiere usted a la reacción de los organismos locales? Bueno, al respeto a las leyes. A veces uno quisiera bajar los brazos y decir lo que estamos haciendo nunca lo van a leer, pero no, tenemos que estar ahí detrás, incluso pues los comunicadores sociales como ustedes son bienvenidos para poder facilitar esa información, porque muchas veces uno se desplaza, da la charla, explica el estudio y al final uno piensa, no, pero fui demasiado técnica y no me entendieron. Entonces, bajar el nivel de tecnicidad para decir o ubicar realmente las zonas importantes es un trabajo que nosotros desde la universidad tenemos que hacer y bueno, poco a poco lo estamos haciendo. Bueno, profesora, muchísimas gracias por habernos acompañado en el espacio. Nosotros vamos a hacer una pausa en minutos, volvemos. La Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico del Estado Mérida, Fundapris, a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación, capacita a niños y jóvenes de la región en la identificación de los peligros de carácter sísmico, la evaluación de la seguridad de viviendas y el comportamiento apropiado ante una situación de desastres, luego de la ocurrencia de un movimiento de tierra de gran envergadura. Bien, continuamos en información a todo riesgo a través de 100.9. Bueno, hay una sección nueva que vamos a estar presentándoles a ustedes en los programas que tiene que ver con Fue Noticia en la semana y son informaciones que consideramos que están directamente vinculadas con el tema de la gestión de riesgo. Jolie. Bueno, el ejemplo de Chile. Ayer jueves 14 de octubre finalizó la operación de rescate de los 33 mineros que quedaron atrapados desde el pasado 5 de agosto en una mina en el desierto de Atacama, en Chile, a casi 700 metros de profundidad. Los hombres duraron 70 días bajo tierra, en un reducto de los laberintos de los túneles de la mina de San José. Como dato, hay que recordar que el 7 de noviembre de 1963, 11 mineros de Alemania Occidental fueron rescatados desde una mina colapsada en la que habían sobrevivido durante 14 días, evento que fue conocido como el Milagro del Herencia. Y como para que vean que no solamente hay esos que mal llamamos desastres naturales, también hay otros provocados por el hombre. En este caso, el derrame tóxico en Hungría. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, visitó la zona cercana a una planta de alumina que la semana pasada inundó parte del oeste de Hungría con lodo tóxico, mientras la cifra de muertos por el desastre subió a 9 tras el fallecimiento de un herido. El comisionado del incidente, George Bacon, señaló que la planta podría reanudar sus labores para el jueves o hoy viernes y que la empresa permanecerá bajo control del gobierno hasta 2 años, mientras paga los costos de la operación de limpieza financiada por el Estado. Y en Fue Noticia también tenemos la mirada local, porque Mérida, en materia de gestión de riesgos, también sigue siendo noticia. Y un salto lamentable, pues el gobernador del estado Mérida, Marcos Díaz Orellana, lamentó profundamente la situación que atraviesa el estado a consecuencia de las lluvias, que han dejado hasta el momento más de 3.000 personas damnificadas y 400 viviendas completamente colapsadas. Él relató que la Corporación de los Andes se dio un terreno de 5 hectáreas, ubicado en áreas cercanas al Hospital San Juan de Dios, para la construcción de viviendas y para darle respuesta a las emergencias. Exactamente, Yoli. Finalmente Fue Noticia en la semana, un proyecto habitacional, hablábamos un poquito de él en la entrevista pasada, el presidente del Instituto Municipal de la Vivienda y Vivienda, Carlos Mazzini, acompañado del alcalde de Mérida, Lester Rodríguez, informaron que en la parroquia Arias, el área conocida como la Cuenca del Chama, hay cerca de 100 hectáreas visualizadas donde pudieran desarrollarse más de 8.000 apartamentos de interés social. La parroquia Arias incluye las áreas urbanas, la llamada Cuenca del Río Chama, y es considerada una zona por muchos especialistas de alto riesgo. Agenda de la semana. Bueno, no queremos irnos sin anunciarles cuáles son los eventos que están previstos para esta próxima semana. Tenemos el curso de técnicas de información geográfica. Este es un curso en el que se aspira pues, a exponer algunos aspectos conceptuales básicos necesarios para usar los sistemas de información geográfica en la gestión de riesgos.
Este curso está enmarcado dentro del programa de la Maestría en Gestión de Riesgos Socionaturales, la cual tiene previsto abrirse para el año 2011 como programa formal del Centro de Estudios de Posgrado de la Universidad de los Andes, adscrita al Instituto de Geografía y Conservación de Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales. ¿Dónde es el curso? En el conjunto forestal de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, Instituto de Geografía y Conservación de Recursos Naturales, planta baja, laboratorio de computación. Eso es en la vía principal de los Chorros de Milla, acá en Mérida. Bueno, el horario, de lunes a sábado, de 8 a 12 de la mañana y de 2 a 6 de la tarde. La invitación, por supuesto, la está haciendo el SIGIR y Fundapris. Ya saben, el curso de técnicas de información geográfica. Del 18 al 23 de octubre, la semana próxima. En segundo lugar, tenemos otro evento Adelfo y es un curso de formación docente. Lo anunciamos en el programa de la semana pasada, pero volvemos a recordarlo para nuestros oyentes que estén interesados, sobre todo para los docentes que quieran formarse en gestión integral de riesgos. Este curso lo dicta la zona educativa a través de la Comisión Regional de Educación y Prevención Escolar y va a ser realizado los días 19 y 20 de octubre, todo el día en la Escuela Monseñor Jáuregui. Mayor información allí en la zona educativa o a través del correo zonacrepe@gmail.com. Bueno, información importante para todos. Yulimar, se nos acabó el tiempo nuevamente y para despedirnos hoy buscamos un tema musical que consideramos es apropiado para esto de la reducción de desastres. Lo compuso Franco De Vita hace muchísimos años, pero fue en el 99 que se hizo famoso a raíz de la tragedia de Vargas. El tema se llama Lluvia. Yo me despido y nos vemos la próxima semana. Sí, bueno, amigos oyentes, también me despido. Los invito a que nos sintonicen el próximo viernes y a que sintonicen la emisora Megaritmo 99.9 FM de Belén el día martes de 2 a 3 de la tarde que retransmite este espacio. Nos vemos.